Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos otra vez. Eh, para no ser menos, repito el uniforme que llevé ayer a clase, por lo menos de la cintura para arriba, para abajo, ustedes adivinen cómo estaré vestido. Pero como somos todos del mismo grupo, corresponde. Estuvimos concretando lo del asado del domingo, ya más o menos esperemos que todo salga bien. Y respecto al año que viene, a las inscripciones y esas cosas, también lo que ya dijimos, lo que yo les dije en la clase pasada. O sea, la idea es volver al grupo, al salón nuestro con 15, un cupo de 15 y después seguir las clases, el resto así. Pero ese es un tema para más adelante, así que no viene al caso. Se están terminando las clases, nos quedan 3 clases nomás, incluida esta. Así que hoy vamos a hablar de un músico uruguayo, pero que en realidad hizo toda su carrera en la Argentina, que fue Francisco Canaro, Josefino, nacido en 1888 y fallecido en 1964. Pirincho Canaro. Le decían Pirincho porque cuando nació la partera le vio que tenía un copete ahí de pelos. Y bueno, y ustedes saben que hay un pájaro acá nuestro que tiene los pelos así para arriba. De ahí lo de Pirincho. Y le quedó como sobrenombre para toda su vida. Si hay alguien que ha sido castigado, ha sido... o sea, cuánta cosa negativa se puede hablar de Canaro, se ha dicho. Que era mal músico, que era mala persona, que era mal amigo, que era mujeriego, que era, yo qué sé cuántas cosas más, que compraba las canciones que después las hacía figurar a nombre de él y se las compraba a otros. O sea, de todo lo que ustedes quieran hablar se puede decir de Pirincho. Y realmente, ahora de alguna manera la clase de hoy es un poco para desmitificar eso, o sea, para ubicarlo en cómo a veces se juzga a una persona sin conocerla bien. Por interés, ¿saben por qué? Porque el individuo tuvo algunas acciones que realmente lo dejaron mal parado. Ayer mencionábamos una, por ejemplo, su amorío con Ada Falcón, una de sus cancionistas, que dio que hablar. Pero es un tema que no es tan importante porque cuántos músicos y cuántas... Pero eso fue una de las cosas. La otra cosa que la gente le tenía envidia, mucha envidia, era la plata. Porque se decía que era millonario, se decía que era un individuo que había ganado mucho dinero. Y eso a los músicos en general no les caía muy bien, porque por lo general los músicos no hacen plata, porque por lo general los músicos, si bien hacen plata, así como la hacen, se la gastan. No hay, yo no conozco ningún músico que haya hecho plata grande siendo bueno, tengo el caso del polaco, pero como el polaco, cantidad de músicos que han sido famosos y sin embargo o manejaron mal la plata o se las quedó el manager o alguna cosa le pasó. Pero no, parecería como que la música no va con la plata, o sea, como que son dos temas independientes. Cosa que con Canaro no pasó, al contrario, Canaro fue un individuo muy inteligente para manejar el dinero y se transformó en un empresario de primer nota. Pero ya lo vamos a ver todo eso. Pero empecemos con el principio. ¿Dónde nació Canaro? Canaro nació en San José, decíamos,
una familia que tenía 10 hermanos. Y el padre, ¿saben a qué se dedicaba el padre? Era enterrador en el cementerio de San José. Al poco tiempo, tendría Canaro 6, 7 años, se mudan a Buenos Aires, porque al padre parece que le ofrecen trabajar de lo mismo, pero en el cementerio de la Chacarita. Supuestamente iba a ganar más. La cuestión es que el hombre fallece y la madre y los chiquilines quedan solos y ahí tienen que salir a remarla en condiciones muy precarias. Y ahí está un poco una de las facetas de las que no se habla de Canaro, que a los 10 años le pone el pecho a las balas y sale a trabajar de lo que sea, de lo que sea, de lo que le den. Lustrabota, canillita, repartidor, hizo todo aparte de no solamente trabajó él, sino que le conseguía trabajo a los hermanos, cosa de que entre todos pudieran parar la olla en la casa. Y eso durante unos cuantos años estuvieron en esa historia. O sea que realmente lo de Canaro fue una infancia bastante durísima. Y da la casualidad que uno de los trabajos que tuvo fue en una aceitera. Y seguro, en la aceitera las latas eran lo que sobraba. ¿Y se acuerdan esas latas grandes de aceite que venían antes? Ahora no hay, pero... Bueno, que resulta que con una lata de esas le hizo el agujero, le sacó la tapa, le puso con un palo de escoba y con unas cuerdas que armó él, que le puso, se armó un violín. O sea, que la música que la traía ya, que le gustaba, porque ya había empezado con la guitarra, había intentado con la mandolina, pero no, todo prestado. Ese violín, que en realidad sonaba como cualquier cosa, imagínense ustedes eso, qué sonido podía tener. Sin embargo, él cuenta en su biografía que llegó a sacar piezas en el violín. El Llorón, ese tango tan conocido, lo sacaba, es un tango fácil, pero lo sacaba en el violín. La cuestión es que de a poquito, haciendo unos pesitos, terminó comprándose un violín usado en un cambalache. 8 pesos le salió. Y bueno, y con ese violín ya tenía otras pretensiones. Empezó a tocar en los boliches, se juntó con 2 más, hizo un trío, y fueron a cantar a un boliche más o menos. Se llamaba El Estribo. Él después le dedica un tango a ese boliche. Y ahí es donde empieza ya a tocar en forma orquestal, o sea, como un trío. Él de música sabía poco, pero en la medida que pudo empezó a aprender, o sea, intentó empezar nunca fue un buen violinista, nunca llegó a dominar el violín ni a ser un gran artista, pero de cualquier manera las bases las tenía. Y bueno, y mire usted la mala suerte que tuvo, que mientras se estaba tocando en ese boliche, en El Estribo, habían hecho un palquito para separarlo del público. ¿Qué les digo? Que el palquito ese se rompe y se van todos para abajo, el trío con todo. Bueno, el violín se le hizo pedazo. La cuestión es que el tipo lo rearmó, lo pegó y siguió tocando. Y ya después de alguna manera, como él era muy hábil, más hábil que con el violín, era con la palabra. O sea, un tipo que siempre era un canchero, era un tipo de mucha labia. No es que hubiera tenido estudio, pero tenía mucha labia. Y de esa manera iba ganándose a la gente. Y bueno, y se ganó tanto a la gente que en algún momento llegaron a contratarlo, o sea,
una orquesta desde que había ahí en el barrio donde él vivía, en San Cristóbal, le pidió para que si quería compartir grupo, bueno, y ahí empezó, o sea, ya se empezó a hacer conocer, hasta que finalmente en el año, y esto es importante, en el 21, perdón, en el 14, en el 1000 justo cuando empieza la guerra, en el 14 lo llama a su orquesta nada menos que Vicente Greco, ¿eh? Del cual ya dijimos que es uno de los primeros bandoneonistas, los más conocidos, aparte que grabó y todo, o sea, que ya de alguna manera está llamado a otras cosas. Empieza entonces con Vicente Greco, no solamente va a cantar en el estribo, que también ahí fue donde se conocieron justamente, sino que Greco tiene otras actuaciones en otros lugares. Es más, lo invita a participar en los bailes de carnaval. Entonces la orquesta de Greco toca en los bailes de carnaval y ahí de alguna manera D'Arienzo se va haciendo la idea, porque la gran inteligencia de D'Arienzo es ver el futuro. Él no estaba, siempre estaba pensando para adelante, o sea, no se quedaba con lo que estaba en ese momento. Y bueno, y vio las posibilidades de una orquesta, y bueno, y de esa manera es que va a empezar a mejorar, no como músico, sino más que nada como empresario. Ahora seguimos.